Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy tenemos sobre la mesa un libro con un título que, la verdad, no deja indiferente a nadie. El libro que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario. Es un título muy provocador. Sí, totalmente. Y la premisa es igual de fascinante, ¿no? La idea de si podemos de alguna forma reeducar nuestro cerebro para ser más felices. El libro nos lanza una cifra de entrada que es impactante. Solo un 5% de la realidad llega a nuestra conciencia. Y para explorar esto, el autor nos lleva en un viaje. Un viaje que empieza, curiosamente, con una anécdota increíble sobre las constelaciones oscuras. Exacto. Y esa anécdota es el motor de todo el libro. Viene de los antiguos sabios andinos. A ver, a diferencia de la astronomía occidental, que siempre ha unido las estrellas, los puntos de luz, para formar figuras. El carro, el cazador, todo eso. Claro, pues ellos hacían justo lo contrario. Miraban los espacios oscuros entre las estrellas, y en esas sombras, en ese aparente vacío, veían las siluetas de los animales de su tierra. Veían la llama, la serpiente. Exacto, la llama, la serpiente. Y esa es la gran pregunta que nos lanza el libro desde la primera página y que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría si en cualquier aspecto de nuestra vida, en lugar de mirar lo evidente, lo que brilla, observáramos esos espacios vacíos? ¿Qué nuevas realidades descubriríamos ahí? Esa es, digamos, la misión. De acuerdo, pues empecemos a desempacar eso, porque el primer argumento ya es de los que te dejan pensando. El libro dice que nuestra existencia no es un simple accidente. No. Y va más allá. Afirma que nuestros antepasados reales no son los primates, sino las estrellas. Suena muy poético, pero tiene una base científica, que el libro explica muy bien. El 97% de los compuestos de nuestro cuerpo, el carbono, el nitrógeno, todo eso, nació en el corazón de las estrellas. Y se centra mucho en el carbono, ¿no? Sí, porque es el pilar de la vida. Y su formación es un evento estadísticamente casi imposible. Necesita que 3 núcleos de helio choquen. Pero no de cualquier manera. Tiene que chocar en el mismo instante y en el mismo punto exacto del espacio. El autor lo describe como: es menos probable que ganar el euromillón sin ni siquiera haber comprado el boleto. Y aún así, pasa. Pasa todo el tiempo en el universo. Y esa es la conclusión, que el universo pues no parece tan caótico ni tan aleatorio. Parece minuciosamente diseñado para que exista la vida. Y para reforzar esa idea, menciona un experimento que a mí me dejó pensando mucho, el de los científicos Gariev y Poponin. Ah, sí, es alucinante. Pusieron ADN humano en una cámara de vacío. Antes de meterlo, las partículas de luz, los fotones, se movían al azar como era de esperar. Totalmente caóticas. Totalmente. Pero al introducir el ADN, vieron algo increíble. El ADN empezó a organizar los fotones. Las partículas de luz se alineaban, seguían un patrón ordenado. A ver un momento. ¿Eso significa que la vida no solo es un resultado pasivo del universo, sino que la vida organiza la materia del universo? Esa es la conclusión radical a la que apunta, que la vida es una fuerza activa que estructura el cosmos. Pero lo más increíble del experimento, es lo que pasó después. ¿Hay más? Sí. Sacaron el ADN de la cámara. Y los fotones se quedaron organizados. Se mantuvieron en ese patrón durante un mes. Espera, ¿incluso sin el ADN presente? Incluso sin el ADN. Como si hubiera dejado una huella, un fantasma. ¡Wow! Eso cambia bastante las cosas. La vida como una fuerza que le da forma al universo. Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si el universo es un sistema tan complejo, tan organizado, ¿cómo se supone que debemos navegarlo? Claro, si todo está tan conectado, parece imposible de predecir. Y aquí es donde el libro introduce un concepto que todos conocemos de oídas, la teoría del caos y el efecto mariposa. Se basa en la historia real del meteorólogo Edward Lorenz. Un día, en su simulador del clima, para ahorrarse tiempo, metió unos datos redondeados, con unos pocos decimales menos. Algo insignificante, vamos. Aparentemente insignificante. Pero esa mínima diferencia generó resultados completamente distintos. Una predicción de sol
se convirtió en una de tormenta. El famoso aleteo de una mariposa que provoca un huracán en otra parte del mundo. Ese mismo. Y el libro nos dice que la vida es así, es un sistema no lineal. Las reglas de tres simples no funcionan. Y aquí viene la aplicación práctica, que me parece crucial. Es que es la clave. Si la vida es un sistema caótico, las predicciones a largo plazo son inútiles. La única estrategia inteligente es operar en lo que el autor llama el presente cercano. La regla de las 24 horas. Esa es. La idea es que tus decisiones tienen más probabilidad de éxito si se basan en las condiciones de ahora mismo y se proyectan en un marco de no más de un día. O sea que usar información del pasado o proyecciones del futuro lejano para decidir hoy es, según el libro, Una auténtica idiotez desde el punto de vista científico. Esas son sus palabras. fuerte. Entonces el sufrimiento viene de ahí, de aferrarnos a planes que hicimos ayer cuando las condiciones de hoy ya son completamente distintas. Exacto. Es esa resistencia. Nos aferramos a un plan, a una idea, y nos frustramos porque la realidad cambió y nuestro plan ya no encaja. Esto me lleva directamente a nuestra mente. Si la realidad es tan cambiante, ¿cómo la procesamos? El libro afirma algo que es, bueno, es un golpe al ego. Dice que el cerebro no busca la verdad. No le interesa la verdad. Su objetivo es otro. ¿Cuál? Crear un presente apetecible y, sobre todo, coherente. Que las cosas tengan sentido. Y para lograrlo, se inventa cosas, constantemente. El ejemplo del punto ciego es perfecto para esto. Es el mejor ejemplo, sí. Todos tenemos una zona en la retina sin receptores de luz, un agujero, pero no vemos un agujero negro en nuestra visión. No, para nada. Se lo inventa. No le importa la veracidad, le importa que no haya un hueco. La coherencia. Y hace lo mismo con el tiempo. Nos da la sensación de que es un flujo continuo, pero en realidad no lo es. Para nada. Percibimos la realidad en ventanas de 3 segundos. Es la memoria la que pega esas ventanas una tras otra. O sea, vivimos en una película editada por nuestro propio cerebro en tiempo real. Y esa es la causa de casi todos nuestros problemas, según el libro. Sí. Que no reaccionamos a los hechos. No, reaccionamos a la interpretación que nuestro cerebro hace de los hechos. A esas imágenes mentales. Entonces, si estamos, digamos, a merced de un cerebro que se inventa cosas y nos hace reaccionar a ilusiones, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos atrapados? Bueno, aquí es donde el libro propone lo más interesante. Dice que madurar no es aprender más cosas, es aprender a frenar las respuestas automáticas. Poner una pausa. Poner una pausa. Cita un estudio con bebés que es genial. Si le escondes un objeto a un bebé bajo la servilleta A, él lo ve e inicia el movimiento para buscarlo ahí. Lógico. Pero si en ese instante, mientras ya está moviendo el brazo, cambias el objeto a la servilleta B, aunque lo ha visto, el bebé sigue buscando en A. ¿En serio? Aunque lo ha visto. Sí. Su cerebro no tiene la madurez para frenar esa respuesta que ya había iniciado. No puede inhibir el impulso. Ahí está la clave. Entonces, ser humano, ser adulto, no es cambiar lo que pensamos. No, eso es imposible. Es decidir si lo que el cerebro nos propone en ese momento es útil o no. Y la pregunta clave que hay que hacerse ante un pensamiento es muy simple. ¿Me sirve o no me sirve? No es verdad, sino me sirve. Exacto. ¿Me sirve de algo seguir dándole vueltas a esta historia que me estoy contando? Y si la respuesta es no, ahí entra nuestra herramienta más poderosa. La atención. Esa es. O le das atención a un pensamiento, lo que significa que te sirve, y actúas, o no se la das. No es luchar contra los pensamientos, es elegir a cuáles les das poder, a cuáles alimentas. Es un cambio de enfoque total. No es una guerra, es una redirección consciente. Justo. Y con la práctica, ese músculo de la atención se fortalece. Hemos recorrido un camino increíble. Desde el carbono en las estrellas hasta los mecanismos de nuestra atención. Todo guiado por el libro que tu cerebro no quiere leer. Y la idea central al final es muy unificadora. La vida es un proceso inteligente, no lineal, y nuestra experiencia de esa vida es una construcción de un cerebro que busca coherencia, no verdad. Entender esto nos da el poder.
El poder de no ser esclavos de nuestras reacciones. De no ser esclavos de la primera historia que se nos cuenta. Y les dejamos una reflexión final, inspirada en algo más que explora el libro. Los experimentos de Cliff Baxter, Sí, con las plantas. que mostraban cómo las plantas reaccionaban no solo al daño, sino a la intención de una persona de quemarlas, o a la muerte de unos cangrejos en otra habitación. Una conexión sin contacto. Exacto. Y más allá de la ciencia de eso, la pregunta que queda es, si la vida es una red de comunicación tan vasta, ¿qué grito sordo del mundo a nuestro alrededor podríamos estar ignorando por estar tan inmersos en la historia que nos cuenta nuestro cerebro? Es una buena pregunta para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono. Para seguir explorando ideas que desafían nuestra perspectiva, síganos en nuestras redes sociales.